Noticias Yucatán. Mi nombre es Edith Chan y el día de hoy me encuentro acompañada de mi estimada Vanessa Yarello Puyá y mi compañera Valeria Estefanía Falcón Acosta. Primeramente, tenemos que el derecho agrario ha ido evolucionando a través de los tiempos. Es decir, que en épocas antiguas las tierras ya se explotaban por parte de los mayas y por parte de los mexicas, que también vienen siendo los aztecas. En esta época, la cual es llamada época prehispánica, existían estos dos grupos. Ambos grupos se dedicaban a explotar la tierra para poder producir sus propios alimentos y poder subsistir. A diferencia de los aztecas, los mayas trabajaban de forma cooperativa, de forma conjunta. Ellos eran los encargados de labrar la tierra. La encomienda, pues más que nada, vino siendo unas tierras que se les entregaban a los soldados o los jefes del ejército. Se les otorgaba como un premio por Hernán Cortés por haber ganado alguna guerra. Todas las personas que se encontraban en esa tierra trabajaban para los soldados o los ejércitos a los cuales se les entregaba esa tierra. La conquista representó un cambio rápido y dramático y en la mayoría de los casos un caso violento, pues los españoles al momento de realizar la conquista tomaron muchas vidas de las personas que estaban acá, las cuales eran los indios. Existieron muchos tipos de tierras. La propiedad agraria se clasificó principalmente en tres grupos. La primera fue la propiedad privada que les correspondía a los españoles y la segunda fue la propiedad de los pueblos indígenas, es decir, de los indios, y la tercera fue la propiedad de la iglesia o la propiedad eclesiástica. En los primeros años de la independencia, el continuo despojo de los bienes de los pueblos indígenas provocó un profundo malestar entre los indios y los mestizos, puesto que varias familias fueron sometidos a esclavitud durante casi 300 años de colonización, la cual fue la causa de su nutrida participación en la independencia. El anhelo de su libertad y la abolición de la esclavitud fue escuchada por Miguel Hidalgo Costilla, que en el 19 de octubre declaró en Valladolid la abolición de la esclavitud y ordenó que esas tierras que se les había quitado a los indígenas se les devolviera para que ellos los exploten, para que de esa manera se pueda incentivar la economía tanto del país como de los pueblos indígenas. Ahora pasaremos a las principales leyes agrarias. Una de ellas fue la Ley de Desamortización, o más conocida como Ley Lerdo. La Ley Lerdo fue expedida el 25 de junio de 1856. Esta ley tenía la finalidad de que todas las tierras que tenían los españoles bajo su propiedad y también las que tenían las iglesias como grandes extensiones de tierra se les quitara y se les adjudicara a las personas que lo trabajaban en aquel entonces. Como segunda ley principal tenemos la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero. Esta fue expedida por Benito Juárez el 12 de julio de 1859. Esta ley tenía como objetivo o tenía como finalidad que la iglesia se separara del Estado. Benito Juárez pensaba o consideraba que la iglesia era un impedimento para que el Estado pueda incentivar su economía. En esta misma ley de nacionalización de los bienes del clero, también se establecieron los días oficiales festivos y también se estableció que debe de existir un matrimonio civil y un matrimonio religioso dependiendo de la decisión de la pareja. Seguidamente tenemos la ley de colonización, el cual se promulgó el 13 de marzo de 1861. El 20 de julio de 1863 se estableció la Ley sobre la ocupación y enajenación de los terrenos baldíos. Esta ley se trataba de que todas las tierras que no se trabajaban, todas las tierras que estaban abandonadas, se podían ocupar por las personas que realmente las podrían trabajar y las querían trabajar para que ellos de igual forma puedan producir sus productos y de esa manera poder tener una economía regular, una economía alta, tanto de ellos y de esta manera también incentiva la propia economía del país. En la misma fecha se decretó la ley que adopta el sistema métrico decimal para las medidas de la tierra y de las aguas. El Estado continuó con la expropiación de grandes
grandes terrenos y las tierras que se tenían para poder realizar actividades para poder incentivar la economía. Estas fueron las principales leyes agrarias que actualmente han ido encaminando nuestras legislaciones actualmente. Ahora, en estos instantes, les dejo con mi compañera Vanessa, quien será la encargada de informar la unidad 3 y la unidad 4. La promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857 fue un evento que causó mucha controversia, debido a que este atentaba contra los intereses de la Iglesia y del grupo de conservadores. En esta Constitución se establecieron los primeros derechos a la libertad de expresión, la abolición de la esclavitud, la tortura y la pena de muerte. Pero una de las principales fue la separación de la Iglesia y el Estado. Esto quiere decir que esta Constitución le restó mucho poder a la Iglesia. Limitó el control que ellos tenían en varias actividades civiles que se realizaban, y por lo cual iba en contra de sus intereses. Esta Constitución tuvo un efecto sobre la propiedad agraria, debido a que esta estableció que las corporaciones eclesiásticas no podrían adquirir bienes, eclesiásticas y civiles no podían adquirir bienes, pero después se reformó de manera que las corporaciones civiles sí podrían adquirir propiedades, pero estas no deberían de pertenecer a ningún grupo eclesiástico ni ser miembros de ningún grupo. En este artículo se establecía la propiedad privada. Fue el primer antecedente que se dio en esta Constitución de 1857. Esta Constitución se promulgó tiene sus orígenes en pensamientos liberales del presidente Ignacio Comonfort. Y después de esto, la ley agraria se dio en el año de 1917, en donde el artículo 27 estableció que todos los bienes de la nación pertenecían al Estado. Y pues de igual manera se estableció la propiedad privada, en donde todos los que tenían que adquirir o querían adquirir algún bien tendrían que ser mexicanos. A continuación les dejo con mi compañera Valeria. Hola, buenas tardes, espectadores y espectadoras. Soy Valeria Falcón y agradezco la participación de mi compañera Vanessa U con la gran colaboración en Noticias Yucatán. Por este medio les haré saber sobre mi tema, que va a ser la unidad 5 y 6, que se trata de la codificación de la reforma agraria en los 3 años, que fueron 1934, 1940 y 1942, y la Ley Federal de la Reforma Agraria. Sin más, iniciemos con el Código de 1934, que es el Código Agrario. Este código fue expedido por Abelardo Rodríguez el 22 de marzo de 1934 y que fue publicado el 12 de abril de 1934, que es ese mismo año. Este código crea nuevas autoridades agrarias, establece esa ley inmediata anterior. Entonces, la Comisión Nacional Agraria fue reemplazada por el Departamento Agrario y este código regulaba los procedimientos que hacían la restitución, la dotación tanto de tierras y tanto de agua, y contemplaba la creación de nuevos centros de población, ejidades. Aquí también se siembra lo que es que las tierras no se podrían quitar, ya que las tierras se consideraban como bienes agrarios imprescriptibles, inalienables e inembargables, así como la posibilidad de suspender y privar de derechos a los ejidatarios, incluyendo de fraccionamiento y adjudicación de las tierras de uso individual. El Código Agrario de 1940 fue decretado el 23 de septiembre de 1940 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre siguiente. El presidente Lázaro Cárdenas expidió este nuevo Código Agrario.
El código enumera las autoridades agrarias que fueron mencionadas anteriormente con el Código Agrario de 1934, solo que un cambio más reforzado que establecía el procedimiento de la restitución de tierras y aguas a los núcleos de la población, y la norma estipuló que la propiedad de los bienes digitales pertenecían al núcleo de la población, que eran inalienables, imprescriptibles, inembargables. Declaraba nulo cualquier acto que tuviera procedencia privar total o parcialmente los núcleos de su población de derechos agrarios. Es curioso ver los cambios que se dieron originando con el paso del Código de Derecho Agrario tanto del 1934 y el 1940. Teniendo esto, hay que seguir con el Código de 1942, que fue 2 años después de que se expidió por Lázaro Cárdenas. Este establecía que los bienes ejidales resultaran vacantes por falta de derecho o sucesor, y establecía que los bienes ejidales pudieran resolverse con vacantes por falta de heredero y volverían a la propiedad del núcleo agrario. También existía la posibilidad de la conversión de regímenes ejidal a comunal y viceversa. Existían casos de excepción a la explotación directa de la parcela. Teniendo como por último y aún más importante la Ley Federal de la Reforma Agraria, que debido al ordenamiento fue publicado el 16 de abril de 1971 y tuvo como vigencia el 26 de febrero de 1992. Este constituyó en un orden jurídico de avanzada en comparación a los ordenamientos que precedieron, pues se ocupó no solo de regular los procedimientos de reparto agrario, sino que ha tenido aspectos relacionados a regular los procedimientos de reparto de las tierras, sino que atendió también aspectos relacionados a la organización interna de los núcleos de la población y realización de actividades productivas a favor de la gente campesina que habitaba en ese entonces. Concluyendo con estos temas importantes, que fue de gran importancia para todos los mexicanos, el derecho agrario comenzó desde tiempos pasados, en donde se estuvo compuesto por 3 épocas: la época prehispánica, la época colonial y la época de los primeros años de la independencia. En esas 3 épocas se llevó a cabo la explotación de la tierra como la actualidad. Posteriormente se dieron las principales leyes agrarias, las cuales las más importantes fue la ley Lerdo, o la ley de desamortización, y la ley de colonización, y también la ley de nacionalización del clero. La Constitución de 1857 fue parte fundamental en el derecho agrario, debido a que en ella se dio el primer antecedente de donde se estableció la propiedad privada, en donde seguidamente después de la nacionalización de los bienes del clero se dio esta separación formal de Iglesia-Estado, en donde la Iglesia ya no podía adquirir bienes del Estado, y la reforma agraria de 1917, en donde las tierras y las aguas pasaron a ser completa propiedad del Estado y solamente podían adquirirlo por mexicanos. En el caso de los códigos, en los 3 códigos que había mencionado con anterioridad, el Código Agrario de 1934, así como el 1940 y 1942, tiene mucha relevancia hoy en día, ya que de estas se extiende hasta la Ley Federal de Reforma Agraria. En estas leyes establece que tanto nosotros como mexicanos podemos tener tierras que se nos hayan dotado, así como obligaciones para ejercerlas, y que siempre habremos o se nos quite en el caso de la propiedad, haya por fallecimiento o algo por el estilo, las tierras regresan a la comunidad agraria, en el caso de los ejidatarios.